Hola gente del multiverso. Antes de empezar, debo aclarar que Omori no es basura. El otro día, hace ya unos 6 meses, estuvimos jugando este RPG que trata ciertos temas sensibles en su trama y que además usa muy bien todos los recursos que tiene a su disposición, destacando nada más iniciar el juego esa pantalla en blanco con ese personaje que, aun estando vivo, parece que está muerto por dentro. Hoy detallaremos cada uno de los puntos de este juego que tanto amo, con el único propósito de regocijarme en que ya nunca habrá un Omori 2. Ahora es personal. Además, he convencido a este espécimen de aquí para que publique esto. Es algo que siento que todos deben experimentar. Tienes razón, pero he tenido que aceptar después de todas las insistencias. Antes de pasar de lleno, debo deciros que, aunque nos limitaremos de spoilers, puede haber pequeñitos que podrían moldear tu experiencia del juego, hasta el apartado de la historia, que espero no tener que explicar por qué habrán spoilers ahí. Omori es un juego que recomiendo mucho jugarlo sabiendo lo menos posible porque tienen momentos muy duros. Pero si aún estás aquí, suscríbete. Corta, que como digamos las cosas se van y es relleno. Hablando de gameplay, Nadie ha dicho nada. ¿qué tal el de Omori? Generalmente, a la hora de hablar del gameplay de Omori, la gente suele decir más cosas malas que buenas, y si bien entiendo el porqué, no lo comparto. La jugabilidad de Omori se desarrolla en dos espacios, realidad y headspace. La jugabilidad de la realidad está bien, pero en general está mucho más enfocado en la historia y en desarrollar a los personajes. Y no es malo esto, simplemente que no brilla en jugabilidad. Pero sin embargo, me gusta mucho la jugabilidad del Headspace. Hay un problema en ella que quiero mencionar antes de seguir hablando de la jugabilidad del Headspace. Y es que las partes que se desarrollan aquí duran mucho. Y esto puede hacer que se te haga pesado. El problema que hay con la jugabilidad de Omori, es decir, con los combates RPG, suelen ser dos. Un sistema muy básico de piedra, papel o tijeras, y que se le hacen muy pesados ciertas partes como el castillo de Suiha, o peleando contra los matones de Aubrey. Tengo que reconocerte que en estas partes me puse a jugar por mi cuenta mientras tú farmeabas. A mí personalmente el triángulo ese de piedra, papel o tijera no me importa mucho, aunque al final siempre decides jugar enfadado. Pues a mí este sistema piedra papel tijera sí me ha gustado. Y todo esto se debe a que me recuerda mucho a los combates Pokémon. Y a mí el sistema de estos me encanta. De hecho, ¿sabías que en términos de reproducción humano Pokémon Vaporeon es el Pokémon... ¡Para! En estas batallas, un tipo es fuerte contra unos y débil contra otros. En su mayor parte solo es simplificar esto. Pero también las emociones aplican un efecto en combate subiendo y bajando estadísticas, independientemente de lo que tengas enfrente. Por ejemplo, si feliz es súper eficaz a enfadado, pero sin importar que esto ocurra, enfadado siempre subirá su ataque y bajará su defensa. Y es por esto que me pude pasar todos los bosses con enfadado, porque enfadado está roto. Sin duda esto es lo que más me gusta, que más que un tipo en Pokémon es como un estado, envenenado, quemado, etc. O como jugar piedra, papel, tijera, pero siendo psicólogos. Los combates funcionan bastante bien y no hace falta mucho leveleo si no evitas a todos los conejos y a todos los Lost Sprout Mole. Espera, Lost Sprout Mole. Brote topo perdido. El juego no es exageradamente difícil, pero tampoco es fácil. Normal y ya. Lo típico de los RPG. Aunque al final seamos unos enfermos que pelean contra todos los enemigos habidos y por haber y llegan al jefe final con 20 niveles por encima, ¿no? Antes, de pequeño, cuando tenía un juego nuevo tardaba día y medio en pasármelo. Actualmente tardo más de una semana siempre. Puede deberse a distintos factores como que ahora tengo responsabilidades y más chorradas de la vida. A donde quiero llegar es que este jueguecito RPG duró un mes entero. A ver, fue un buen mes, pero un mes. ¿Tú sabes acaso lo que podría haber hecho en un mes? Podría haber hecho deporte. Aquí quiero engañar, soy youtuber. 30 días, 720 horas. Sí, lo hemos pillado, pero tampoco es para tanto. Por ejemplo, para mí este punto es probablemente uno de los mayores problemas que suelo tener con los juegos. No me gusta que actualmente todos duren más de 40 horas, más que nada porque lo siento innecesario. Y hasta en ciertas partes Omori tuvo relleno. Y eso es lo único que no me gusta mucho de Omori, que estuve 44 horas para completarlo. A fin de cuentas, si el juego es excelente esas 300 horas, que así dure, pero que no se sienta artificial como suele ser, caso que le pasó un poco a Omori con las partes ya mencionadas. Aún así, después de haberlo jugado, creo que el hecho de que durase tanto fue porque nos enrollamos haciendo cosas.
El juego normal suele durar alrededor de 20 horas, así que quiero descubrir de dónde sale el puñetero día adicional. Literalmente. La duración no suele pesar tanto cuando estás inmerso en la historia y en el mundo del videojuego, así que no fue tan negativo para mi experiencia de juego. Aún así, es algo que no me contenta del todo para cuando lo rejuegue, que será pronto, por no decir ya. Puede que interpretar que el como andaluz haya influido en algo. En este punto vamos a dar nuestra conclusión directamente. Está todo bonito. Sin duda, este es uno de los puntos más fuertes de todo Omori. No soy yo artista aquí ni nada, pero tengo ojos. Y con eso te puedo decir que... ¡Dios mío, qué belleza! El estilo artístico de Omori llama la atención y es perfecto para el juego. No puedo decir más porque no soy analista artístico ni nada parecido, pero joder, no lo veas, se ha lucido Mocato. Yo tampoco, pero voy a opinar igual. El estilo artístico de este juego es algo que se nota que Omocat ha metido mano dura. Al fin y al cabo, Omori empezó siendo un webcómic que después de un Kickstarter que duró más que yo en subir vídeos, pasó a videojuego porque las ideas que tenía para aquel cómic se quedaban cortas en ese medio. De hecho, cuando te digo que piensas en sus personajes, no piensas en su pixel art normalmente, excepto el pobre de Héctor. La música de Omori es increíble a nivel Dios Toby Fox. En serio, en general soy muy fan de las bandas sonoras de los videojuegos, pero esta resalta. Voy a remarcar algunas excelentemente excelentes canciones de este juego, como por ejemplo la de Title, porque sí, la canción del título también es buena en este juego. Luego está By Your Side, que es básicamente el tema de Mari. Luego todas las canciones de pelea contra Minions me parecen divertidas y pegadizas. Todos los malditos A Home for Flowers, sí, todos. Son todos muy buenos. Después, en general, los temas de las fobias te hacen sentir bastante bien para el momento. Incómodo y raro, muy raro. Después está el tema de Pluto, que es God. El tema de Capitán Space Boyfriend, que sí, también es God. It Means Everything, el tema de batalla contra Aubrey, que... Sí, es God. World's End Valentine, que es... tranquilita, supongo. ¡Oh no, Dios mío, no! See You Tomorrow, que me parece una de las mejores que se reproduce en momentos sentimentales. Y por supuesto están los dos pesos pesados, que son los más resaltables. Entre estos están Omori y Alter, que básicamente los cuento como uno, a pesar de que Omocat decidió separarlos por básicamente ninguna razón. Y es una canción que acompaña perfectamente a una de las mejores batallas finales que he visto yo en los... Che, aquí no. Y por último, Last Duet. Es Final Duet. ¡Que te calles, coño! ¿Qué voy a decir de esta canción? ¡Mamá, me duele el corazón! Pues... después de este análisis tan intenso, están bien. Acompañan a la atmósfera del juego, sobre todo la de Pluto. Pero más allá de eso, solamente rescato a 2 o 3 de escucharla fuera del juego. No como la de Tobias Zorro. Aunque alguna que otra vez me he puesto a The Ghost Dance en bucle, porque es relajante para hacer trabajos cuando tienes que entregarlo a 23.59. Y bueno, están Last Duet y la del boss final, que son un crítico e un nuzlocke de la vida. ¿Ves? Yo también sé de Pokémon. Al hablar de Omori es muy importante resaltar sus personajes. Al final es lo que hace que esta obra se compare con otras como Undertale o Deltarune, por el carisma que tienen. Hay algunos mejores que otros, pero son todos magníficos. Kel es muy divertido y andaluz, perfecto para darte un respiro de todo lo que ocurre en la historia. Juega baloncesto y es el que mantiene la moral de todos arriba, por mucho que la suya esté bajo el suelo. Y otra cosa que decir de Kel. Es un meme andante, es un jodido meme andante, es el sound de este juego, sí. Hiro, el interés romántico de Mari, que hace que mi patata pase a batata de tanto sufrimiento. Me encanta Hiro a pesar de que quizás fue el que menos me gustó de todos los principales. Además de ser un personajazo y hermano del mejor, es uno de los que peor lo han pasado. Y aunque ha tenido momentos débiles y fallos con su hermano Kel, ha sabido disculparse y no volver a cometer esos errores, haciéndolo el más maduro de todos y representando la conducta humana ante situaciones difíciles. Aunque más bien eso lo hacen todos, viendo las diferentes opciones que un humano puede tomar ante estas. ¡Aubrey, que soy yo! Soy la mejor personaje de este juego y la que mejor lleva la situación. ¿Quién ha dejado pasar a esta? Aubrey, la que considero como uno de mis personajes favoritos de todos los juegos que conozco, por supuesto. No hay cosa que me duela más en esta vida que una promesa rota, y su desarrollo de personaje es magnífico. Vemos aquí el pasar de una niña protegida a ser una abusona, recluyendo cualquier sentimiento negativo y transmitiéndolo siendo así. ¡Con un bate de pinchos! ¡Con un bate de pinchos! ¡Con un jodido bate de pinchos! Si esto fuera Estados Unidos, que no se sabe, tendría una pipa, y no las de Grefusa. Que al final llegase a tener el pelo rosa... Uff, cómo duele. ¿Echarse tinta? Basil es el típico personaje tímido y cobarde, a la vez que amigable y compasivo.
pero que desde el inicio del juego vemos que algo no va bien, haciendo que sea el personaje con más trasfondo y misterioso de todos hasta que vamos al mundo real. Además, su nombre real, traducido al español, es Albahaca, haciendo que sea un ingrediente más a toda esta ensalada de personajes. Él es otro de los que más me gusta, pues actuó de manera incorrecta aquel día, y aunque lo hizo para lo que él pensaba, proteger a Sunny, se siente plenamente culpable por ello. Y por último, Sunny, otro pedazo de personaje, que básicamente tiene que superar el trauma y la culpa de lo que hizo. Está tan sumamente traumado que ha creado en su mente un personaje solo para defender a Mari de él. Aunque en mi opinión, el Headspace, aparte de ser un espacio mental para recluirse, puede ser una manera de disociación con la realidad, pues son dos identidades diferentes, estancado a los 12 años, con 16 añitos ya el muchachito. Y esos serían todos los personajes relevantes sin entrar en demasiados spoilers. ¿Y Héctor? ¡Héctor, ¿dónde estás, Héctor? La historia de Omori es uno de los puntos que más relevancia tiene y por supuesto que mejor se desarrolla. Es un RPG, faltaría más. Es una historia que trata muy bien sus temas y además va avanzando a la par que Sunny recuerda las cosas, por lo que estás constantemente como él. No entiendes absolutamente nada hasta que él lo recuerda todo. Al enterarte de que Mari se ha matado, ves que todo gira en torno a su muerte, pero aun sabiendo ese dato, hay algo raro, algo que no termina de encajar. Hay incógnitas, pero todo cobra sentido cuando descubres que es ese algo, la verdad. La trama de Omori gira en torno a un grupo de amigos Happy Flower hasta que despiertas en tu cama y te enteras que te vas a mudar en 3 días. 3 días en los que, en la ruta normal, irás con Kel, que ha venido a despedirse de un viejo amigo, aunque te hayas enterado que lleváis todo el grupo sin hablar desde hace ya años. Giro en la universidad. Kel se buscó otros amigos porque nadie estaba en condiciones cuando Mari murió. Aubrey Tiene un bate de pinchos, tiene un maldito bate de pinchos, un jodido bate de pinchos. y es una abusona que su principal víctima es Basil. Un tímido recluido que pasa todos sus días en casa al igual que Sunny, que cuando Kel viene y nos obliga a salir de casa es la primera vez en meses. Simplemente con este contraste de realidades es suficiente para saber que se viene con esta experiencia. Pero es mucho mejor cuando en vez de abrir la puerta a Kel, puedes simplemente seguir durmiendo. Cuando descubrí la verdad, se me pusieron los pelos de punta. Es algo que no te esperas y que sirve para hacer aún más duro todo lo que ha pasado. Es decir, aparte de tener que lidiar con el simple hecho de que su hermana esté muerta, Sunny debe lidiar con el trauma de lo que hizo. El hecho de que sea Basil que se pierda en el Headspace es un detalle que hace que todo cobre sentido. Omori básicamente hace que Sunny olvide la verdad de lo que ocurrió. Y Basil, en cualquier punto de la historia, es el único capaz de hacer que esto se recuerde. Por eso es él el que desaparece y no otro. Aunque aquí debo resaltar que no me parece del todo así. Sí es cierto que Basil estuvo involucrado y eso, pero Omori creo que sí lo sabe y es simplemente esa barrera que protege a Sunny. Aunque en la batalla final al derrotarlo es como quitarse un peso de encima. Es decir, finalmente se ha perdonado. Cuando ya has descubierto la verdad, encaras a Basil para resolverlo todo, pero no termina de salir bien, porque no resuelves una mierda. De hecho, acabáis ambos hospitalizados y ahí es cuando el protagonista, Sunny, recuerda por última vez todos esos momentos que compartió con sus amigos y por supuesto con su hermana. Todos esos recuerdos y hablar una última vez, de manera imaginaria por supuesto, porque con todos tus amigos te da la fuerza para tocar ese dueto que Sunny le prometió a su hermana. Pero incluso con esto, ese dueto no se siente completo, no se siente bien del todo. Y incluso tocándolo, aún queda algo que confrontar, algo que tú mismo has creado. A Omori. La batalla con Omori es una lucha por terminar de perdonarse y en mi opinión una de las mejores batallas finales hechas para un jodido videojuego. No por su dificultad ni entretenido que sea jugarla, sino por lo que significa. Por último, cuando eres derrotado te dan a elegir si quieres o no continuar, en una condición en la que estés jugando el juego sin saber absolutamente nada, o no te tengas que ir en 2 minutos a comprar el pan, te has dado a continuar, como nosotros hicimos. Al continuar usarás tu última magia en la manga para perdonarte, y este funcionará ganando la valentía para revelarle la verdad a tus amigos y al fin hacer desaparecer la culpa de Sunny y Basil y a Omori. O, por otra parte, puedes tirarte de un precipicio. Omori trata sobre superar tus temores O no. y tus traumas, y sinceramente jamás me voy a olvidar lo que significa la historia de este juego. Un problema de la historia, ahora que estamos repasándola, no me mires raro. Es que nos centramos mucho en la parte final, aunque es normal porque es la más impactante. Pero eso dice mucho porque apenas hemos hablado de la historia del Headspace. Dicho esto, creo que el Headspace se merece que se explique mejor su subtrama. En un principio, vamos en busca de Basil, aunque después de pasar por todo el mundo de ensueño,
Parece que tus amigos no se acuerdan hasta el final de ese mundo donde despiertas y se une con la historia del mundo real. Eso hace que estas zonas sean de tránsito, y de ahí las críticas a que sean relleno porque a lo mejor en vez de ser una autovía es una carretera de montaña. Aún así, no son relleno, ya que hacen que reflexiones acerca de lo que ha pasado en el mundo real y lo unas con el de ensueño porque, al fin y al cabo, es un mundo nuevo creado a partir del mundo real. Omori es un juego que, si no lo has jugado pero has visto el vídeo, tu experiencia acaba de ser arruinada. Hay partes que son muy largas y pesadas, pero que llegan a amargar la sorpresa y la experiencia de juego final. Pero aun teniendo una historia bien pensada con sus giros de guión, el juego tiene fallos, como todo. En conclusión, el juego se ve hermoso y solamente por su arte vale la pena. Además, alguna de las etiquetas que tiene es terror psicológico. Y a ver, no lo considero terror psicológico, pero hay algunas partes que pueden echarte para atrás. Mi conclusión, creo que tengo el Omori ligeramente sobrevalorado, pero esto no quiere decir que Omori sea mal juego. De hecho es muy bueno, pero me impactó y divirtió tanto el jugarlo que se ha convertido de lejos en uno de mis juegos favoritos. Como dice Lai, no sé si realmente es de miedo, pero algún sustillo hay. Se ve y oye hermosamente, y si te gustan los juegos del perro y has saltado hasta aquí sin arruinarte la experiencia de juego, te recomiendo exageradamente que lo juegues. Ya hemos terminado. Aleluya, qué vídeo más largo. Ahora sí que puedes hacer spam. Recordad suscribiros y darle a like para más análisis de basura como esto, y sobre todo conmigo. ¿Has dicho basura porque Omori es realmente basura? ¡Oh no! ¡No! Por fin he terminado la edición. Un momento. ¿Y tú quién eres?